Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Meta pierde 2 juicios históricos por facilitar explotación de menores y adicción juvenil. En Los Ángeles, un jurado halló culpables tanto a Meta como a YouTube de fomentar un uso compulsivo de sus aplicaciones y de no advertir de los riesgos. Ambas empresas deberán pagar $6 millones en indemnizaciones. Meta y YouTube anunciaron que recurrirán a esta decisión. Este fallo sucede al veredicto en Nuevo México. Allí un jurado condenó a Meta a pagar una multa de $375 millones por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y por facilitar la explotación sexual de menores en sus servicios. Un fallo histórico que podría marcar un antes y un después para las grandes tecnológicas. ¿Actuó Meta de forma deliberada incurriendo en prácticas comerciales abusivas? La respuesta del jurado es sí. El jurado también detectó miles de infracciones en las plataformas de la empresa, lo que derivó en una multa de $375 millones, una cifra muy por debajo de la que pedía la acusación y apenas significativa para una compañía valorada en $1,5 billones. La Fiscalía sostiene que Meta antepuso los beneficios a la protección de los menores. Esta conducta se repitió una y otra vez durante toda una década. En la vida de un niño, eso es toda la vida. Y se hizo sabiendo que causaría un daño grave. Y así fue. Meta reconoce que existe contenido perjudicial en sus plataformas, pero asegura que hizo lo posible para minimizar los peligros. Meta no oculta nada sobre los riesgos de sus plataformas. Lo informa de forma clara. Creemos que las pruebas demuestran que trabajamos intensamente para proteger a los usuarios, incluidos los menores. Este es el primero de varios casos en Estados Unidos sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes. Diversas organizaciones advierten de que estas plataformas pueden generar adicción y exponer a los menores a depredadores sexuales. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha defendido la actuación de la empresa. Cuando da servicio a miles de millones de personas, la realidad es que un pequeño porcentaje de ellos se dedicará a la delincuencia y tenemos que hacer todo lo posible para impedirlo. Meta ya ha anunciado que apelará al veredicto en Nuevo México, mientras otro jurado delibera en California por una demanda similar contra la compañía. El jurado determinó que se actuó con negligencia y que el diseño de las aplicaciones causó daños a menores. Y nosotros analizamos los alcances de esta decisión judicial con el periodista Argemino Navarro en Detroit, a quien saludo con mucho gusto. Argemino, más allá del pago de esta multa, ¿qué consecuencias adicionales puede tener esta decisión? Bueno, la consecuencia más importante en el medio o largo plazo es que esta decisión judicial puede sentar precedente o incluso, por lo menos, influir en casos parecidos que llegan a los tribunales en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que la causa pública de proteger a los menores ante la influencia de las redes sociales está ganando fuerza en Estados Unidos. En los últimos años, 20 estados en este país han aprobado leyes encaminadas a proteger a los menores o a limitar el daño de las redes sociales en los menores. Por ejemplo, regulando el uso del teléfono móvil en los colegios o implementando políticas que obliguen a verificar la edad una vez una persona entra en una red social. Como decimos, todavía es pronto y ambas compañías, tanto Meta como Google, han dicho que tienen previsto recurrir esta decisión en los tribunales. Muchas gracias, Argemino Navarro, por estas informaciones. Y si hablamos de adicciones a redes sociales, es imposible evitar el tema de los celulares. Alrededor del mundo hay iniciativas para prohibirlos en las aulas, además de los debates sobre la edad de su uso. En Austria pasaron a la acción. Más de 70.000 escolares decidieron pasar 3 semanas sin sus dispositivos. Los resultados sorprendieron tanto a los profesores como a los niños. Para niños de toda Austria ha sido un gran sacrificio. ¿Quién está contento de llegar al final? ¿Quién está orgulloso de sí mismo? Más de 70.000 niños que normalmente no se despegan de sus teléfonos aceptaron el reto de pasar 3 semanas sin dispositivos. Nada de redes, nada de vídeos, nada de mensajes. En lugar de eso, estos jóvenes de la generación alfa tuvieron que encontrar otras maneras de entretenerse. ¿Qué hice hoy en vez de estar con mi móvil? Redescubrí mi pasión por las manualidades. Salí con mis amigos y fui con el monopatín al parque.
He dedicado más tiempo a mi hobby, el voleibol, y he pasado más tiempo con mi mejor amiga. El desafío fue una iniciativa de la radiotelevisión pública austríaca, con el objetivo de anteponer la autoconfianza a los influencers y la amistad a los seguidores. En solo unas semanas, algunos profesores notaron un cambio positivo. Escuchaban con más atención, participaban más en clase y se les veía más contentos. Podías ver caras más felices y rostros más descansados. Pero ahora que los celulares han vuelto, ¿volverá también la adicción a las pantallas? Al menos estos niños ya saben que sí es posible desconectar, aunque solo sea por unas semanas. Y nosotros vamos con un resumen de otras noticias económicas de la jornada. La naviera estatal china Costco, una de las más grandes del mundo, anunció que vuelve a aceptar nuevas reservas de contenedores ordinarios con destino a varios países del Golfo, esto tras 3 semanas de suspensión por la guerra de Medio Oriente. La empresa indicó que la medida está sujeta a cambios ante la volatilidad de esta situación. Filipinas declaró el estado de emergencia energética nacional por los riesgos que corre la guerra en Medio Oriente, que generan el suministro de energía. El país planea aumentar la producción de sus plantas de carbón, que hoy generan cerca del 60% de la electricidad, para frenar la subida de los precios. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que La Habana está dispuesta a dialogar con Washington sobre múltiples temas, incluida la participación del gobierno de Estados Unidos en la economía de la isla. Pero advirtió, eso sí, de que la soberanía, la independencia y el sistema político cubano no están en discusión. La isla enfrenta una grave crisis energética agravada por la falta de combustible importado, especialmente tras la interrupción de suministros desde Venezuela, decisión de la administración Trump. Cuba vivió 2 apagones nacionales en menos de una semana. Además, los cubanos enfrentan escasez de agua, alimentos y medicinas. Cuba atraviesa una situación crítica y la desesperación de los ciudadanos se percibe en cada esquina de La Habana. Las consecuencias de la deteriorada infraestructura, como el suministro de agua, resultan enormes para la población. Hace ya como 15 días, a casa de la suegra no llega el agua. Hace como 15 días más o menos. Ellos han estado rapiñando por ahí hasta ayer, que yo le dije, no, yo le voy a cargar agua. Ayer yo le cargué 2 tanquecitos de agua y hoy pasé por ahí y le dije, dame el tanque, yo le voy a cargar otro tanquecito de agua. La grave crisis económica que afecta al país desde hace más de 5 años se ha agravado considerablemente desde que Estados Unidos impuso a principios de año un bloqueo energético contra la isla. Con ello tampoco llegan los suministros de petróleo desde Venezuela. La construcción y la reparación de calles está paralizada y la basura se acumula en las esquinas porque falta combustible para los camiones. Hace más de 3 días que el agua no entra. Y estoy cargando agua. Mira los cubos ahí y los tanques. Estoy mal, ya no sé qué voy a hacer. Estoy a punto de ahogarme. También escasean los alimentos y los medicamentos, lo que complica enormemente el día a día de los cubanos. El gobierno responsabiliza a Estados Unidos por esta situación. Entre tanto, el presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar en las últimas semanas con una posible intervención en Cuba. Y analizamos este tema con el economista Pavel Vidal, cubano radicado en Colombia y a quien saludo con mucho gusto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué implicaciones económicas reales podría tener que el gobierno de Estados Unidos participe, de hecho, en la economía cubana, como sugiere el presidente Díaz-Canel, sin reformas de fondo? No, eso es imposible. Es un escenario muy difícil de contemplar. Cualquier tipo de inversión que llegue a la economía cubana, pues va a estar pidiendo mayor seguridad jurídica, mayor estabilidad financiera, va a estar pidiendo reformas importantes en ese modelo económico que se ha mostrado a todas luces insolvente, que tiene un sistema bancario que no tiene liquidez en divisas, una moneda nacional que no es convertible, es decir, cualquier tipo de escenario futuro de recuperación implicaría reformas estructurales de fondo que esperamos que, dado el escenario y la coyuntura actual, se den en algún tipo de negociación con Estados Unidos, porque es verdad que también las dificultades de la economía cubana se deben a las sanciones históricas
y ahora este bloqueo petrolero y estas dificultades que tiene Cuba para conectarse con la economía internacional una vez que los acuerdos con Venezuela pues ya no están formalmente o en la práctica ya no existen, y la economía cubana se ha quedado completamente desconectada y sin ninguna alternativa de inserción internacional. Profesor Vidal, y a propósito, ¿usted cree que esa crisis actual impulsará cambios estructurales como ocurrió tras el periodo especial, o se repetirán esos ajustes parciales? Pues los ajustes parciales ya ni son suficientes, ni van a convencer a la administración estadounidense, ni creo que tampoco a los acreedores y los propios aliados internacionales de Cuba, que vienen desde hace tiempo pidiendo reformas, ¿no? La propia Rusia, China, a la cual se le debe mucho dinero, los acreedores, otros acreedores internacionales, el mismo sector privado cubano quiere más libertades económicas. Es decir, hay un llamado desde distintas partes a la aplicación de reformas económicas de fondo. Los economistas cubanos en Cuba y desde fuera de Cuba hemos estado haciendo propuestas, pero el gobierno cubano hasta ahora no ha hecho las reformas que se necesitan. Ha hecho algunos anuncios, ¿no? Uno importante fue que se abre la economía a las posibilidades de que entre inversión de la diáspora, pero bueno, hay que ver eso cómo se materializa. Profesor Pavel Vidal, muchísimas gracias por este análisis y seguiremos atentos a los desarrollos. Buenas noches. Y en el entretanto llegan flotillas de ayuda humanitaria a Cuba y China anuncia que enviará un buque cargado de arroz. En nombre de todo el equipo de Noticias en Berlín, gracias por elegirnos y hasta la próxima emisión.